¿Cuál es la condición, cuál es el momento que pasa la democracia mexicana, el proceso electoral y, por supuesto, los derechos de los mexicanos para elegir su gobierno y la forma del mismo? Para hablar de esto que tiene mucho que ver con nuestro dinero, cómo prosperamos o no prosperamos, tenemos a la doctora Irma Méndez. Ella es doctorada en gobierno, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, especialista en democracia y justicia electoral, con un currículum amplísimo a nivel nacional e internacional, además de haber participado en investigaciones profundas sobre delitos electorales. Pues Muchas en gracias, particular doctora. este tema, ¿no? Y especialista en democracia y justicia electoral. Después de la reforma que nos acaban de recetar, tendremos alguna expectativa de... Digo, la verdad es que la democracia no existe si la libertad se atropella. Y en estas condiciones, ¿cómo lograr que preservemos lo que nos queda de libertad como ciudadanos? Esa es la pregunta. Sí, es la pregunta. Y la verdad es que no hay una respuesta ni fácil ni directa, porque para, digamos, hacer como un panorama general de lo que es en este momento la calidad de nuestra democracia. Qué duro, ¿no? Qué duro. Hay que hacer un corte de caja y la verdad es que tenemos, por un lado, un conjunto de problemas estructurales, la desigualdad. También tenemos un muy débil equilibrio de poderes y un frágil Estado de Derecho, junto con la violencia que no era estructural, pero que ya se volvió estructural. O sea, ya Violencia estructural. Hay una, sí. Y son violencias, porque ya no es una violencia, no es la violencia criminal, es la violencia contra las mujeres, es la violencia política, es la violencia electoral, es la violencia familiar, y entonces se van retroalimentando las violencias. Y a eso le sumas los problemas ya más coyunturales, la reforma judicial que viene a politizar propiamente la justicia, ¿no? Y acabar con el profesionalismo. Lo que teníamos no era perfectible, pero definitivamente hemos dado, ¿no?, zancadas para atrás. Zancadas. En México nos acostumbramos a que la democracia era simple y sencillamente ir a ejercer tu voto, ¿no? Entonces, la contrademocracia era que el voto no se respetaba. Pero la democracia es mucho más. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son los elementos integradores de una verdadera democracia? A ver, sí, la democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos, ¿no? Entonces es como el cimiento. Si las elecciones son libres, limpias, transparentes, competitivas, esos son como que todos los adjetivos, pero que tienen sus asegúnes, son requisitos fundamentales. Y sobre eso se van construyendo dimensiones. Entonces, la dimensión de la calidad de la democracia, digamos, tiene todos estos elementos. Tiene, por un lado, lo que le llamamos la responsividad, que es cómo los gobernantes están obligados a hacer o dirigir, digamos, el gobierno de acuerdo a los intereses. A responder como tú elegiste. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese desequilibrio? Tú votas por alguien que dice que va a componer la seguridad y estamos peor. Porque además en México, uno de los grandes problemas es que el problema de la justicia no es el que nos falten leyes. El problema es el ejercicio. Es administración, es implementación y es asegurarte que finalmente quien tiene que ejercer los derechos los puede ejercer porque tiene las condiciones para hacerlo. Y después, además de eso, entonces está la rendición de cuentas, que le llamamos vertical, que son las elecciones, la horizontal, que es entre poderes, está la libertad, está la igualdad, está el Estado de Derecho, está la participación y está la competencia. Entonces, en todos esos ámbitos se tienen que conjugar. En donde tenemos cero, bueno, no cero, pero casi, ya vamos. Cero. Estamos raspando. Ya En justicia electoral. en Estado de Derecho. Sí. En Estado de Derecho. O sea, 92.3% de los delitos no se denuncian. Realmente el problema es gravísimo. Y si tú a eso le sumas este ingrediente de la reforma al Poder Judicial, no hay incentivos para que los jueces hagan su trabajo. No hay, Doctora, no existe. Hay una pregunta que está sobre la mesa y es evidente. La reforma electoral que se hizo tiene 4 elementos que preocupan. Salió en el último momento del periodo electoral prácticamente sin discutir. Se hicieron 4 cambios, 4. El primero
es constitucional y apunta a un enemigo que nadie entiende, ¿no? Una injerencia extranjera para anular elecciones. Un segundo que permite de último momento la reelección de magistrados del Tribunal Electoral. Un tercero que te permite ubicar a los candidatos independientes o candidatos de otros partidos, no solamente del oficial, como posibles criminales, ¿no? Si tienes que someter toda la intención de ser candidato antes de ser candidato para que pases por el sesgo de algo que además dicen, si a ti te dicen que tienes un posible riesgo, dices, oye, ¿por qué dices que yo puedo tener riesgo? Pero eso podría anular candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. Estos 4 elementos, ¿cómo se ven de cara en el proceso de fortalecimiento o el proceso de inhibición de nuestra democracia? No, evidentemente que son cuatro reformas que erosionan lo que ya estaba bastante golpeadón, ¿no? Sí, porque a ver, esta cuestión de la injerencia extranjera, no la podemos leer aislada, digamos, como un temor, digamos, que de pronto salió, ¿no? Morena dice, no, bueno, ¿qué tal? Sí, yo creo que tiene que ver con, pues, de alguna manera las acusaciones que ha habido de parte de Estados Unidos con respecto a políticos mexicanos, por supuesto, está ahí. Entonces, yo creo que es muy peligroso. A ver, porque además la forma en la que quedó en la Constitución da para que los magistrados del Tribunal Electoral puedan decidir si eso es suficiente o no es suficiente. En general, por ejemplo, porque tú estuviste en el tribunal, sabes cómo se mueve. ¿Cómo sería la ejecución de eso? A ver, alguien presenta una denuncia, alguien presenta una impugnación, esa impugnación, digamos, llega a una magistratura, y a partir de eso se hace un estudio. Cada magistrado tiene una ponencia, lo que se le llama. Esas ponencias están integradas por gente muy profesional, eso sí puedo, totalmente, ¿no?, certificarlo, es gente muy preparada. Empiezan a valorar las pruebas. Pero la ley, nuestra ley electoral y la ley de medios de impugnación señalan 2 elementos que son muy importantes a la hora de juzgar qué tanto es tantito, ¿no? O sea, imagínate que presentan financiamiento, dicen la organización el X le dio al partido, ¿no?, al PAN, al PRI o al PRD o a Morena incluso, ¿no?, le dieron recursos. Sí, pero tienen que pasar ciertas pruebas. Lo que le llaman la determinancia. Determinancia quiere decir que lo que tú presentas efectivamente puedes probar que afectó los resultados electorales. Pero ¿y cómo vas a determinar una injerencia extranjera? Entonces lo pueden determinar con lo que ellos quieran. Es más, hay otra cuestión. Pueden decir, esto es prueba suficiente, pero sí tendrían que tener... Un artículo en un periódico internacional, por ejemplo. Por ejemplo, eso no puede ser una O prueba. un meme, por ejemplo. Porque pueden, a ver, o sea, ellos habían iniciado, y esto es muy interesante, habían iniciado la reforma que habían propuesto inicialmente, era la influencia en las preferencias electorales. Una publicación. De hecho, de eso quería preguntarte. Los resultados electorales. De hecho, cuando cambias de preferencias, que es la entrada, a resultados, que ya es el final, es mucho más difícil. Doctora, ¿no quiere decir eso también que es una manera de coartar el derecho a la libertad de expresión? Porque también en el discurso de inicio de campaña que hizo Claudia Sheinbaum, básicamente se habla también de las publicaciones digitales, de las caricaturas, de todos los artículos que ustedes están mencionando. Es un coartarle el derecho de libertad de expresión, no en México, sino en el mundo. Sí. No es Sí, pero impugnable a ver, por eso. supuesto, pero, por ejemplo, con ese tipo de publicaciones, incluso con financiamiento, es muy difícil probar que eso influyó directamente en los resultados. Entonces, si algo puedo decir con respecto a esa reforma, que definitivamente es bastante desafortunada, es que el cambio que al último momento en el que determinaron que es a los resultados electorales, es buena. Es buena porque implica
que el conjunto de pruebas que se tendrían que presentar para que se pruebe que fueron determinantes para los resultados. Solamente que hayan venido y se lleven a X persona directamente, No, o que se lleven y que afecte a un candidato y se lo lleven a Estados Unidos. ¿Usted está conforme con el proceso de justicia electoral en México, habiendo sido parte de él? No. ¿Por qué? No. A ver, porque ahora sí que las desigualdades afectan tremendamente el acceso a la justicia. ¿Estamos en peligro de que la democracia en México sea destruida y se establezca un sistema autocrático, ficción de democracia electoral? A ver, lo que sí puedo decirles es hay una erosión importante en todos los indicadores. ¿Qué indicador le preocupa más? Y en todos va Estado de Derecho. Estado de Derecho. Y se está perdiendo algo que ya habíamos logrado que fuera, digamos, reconocidísimo, que es cómo se cuentan los votos. En México, hoy ya empieza a haber una duda importante respecto de cómo se están contando los votos. ¿En dónde queda el INE ahora en medio de todo esto? La confianza en el tribunal y en el INE ha caído porque la gente percibe que son menos imparciales que antes. Y eso que todavía no lea en la Suprema Corte de Justicia, no, porque en tema electoral sería el Tribunal Electoral la última instancia, ¿no? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de hoy la Suprema Corte de Justicia, difícilmente se puede controvertir una reforma constitucional como esta. No. O sea, ya son incontrovertibles. No, ya. O sea, entonces, es algo que... ¿destruyeron la escalera para subir a la democracia? Los poderosos o la gente que está en el poder, los partidos en el poder y quienes gobiernan siempre miden, ¿no? Le hago un hoyito ¿no? Le hago otro hoyito, pero no tiro toda la escalera porque pues finalmente la legitimidad sí depende de que todavía... Pero ¿les interesa la legitimidad después de todo esto que han hecho? A pesar de todo, a pesar de todo, digo, es difícil decirlo, pero a ver, ¿cuándo podemos decir que un país definitivamente deja de ser una democracia? El último peldaño, que es ese cimiento que yo decía, es cuando las elecciones definitivamente dejan de ser libres, limpias, transparentes, competitivas. El gran problema, cuando el crimen organizado las penetra, entonces no son ni libres ni transparentes. El problema más importante en este momento, a esos que le sumamos, que podemos decir, híjole, se ha caído la confianza en los órganos, no, es la violencia. Es la violencia y la injerencia del crimen organizado en los partidos, en la selección de candidatos, porque ya nada más no tienen, antes elegían a un candidato o ponían dinero, no, ahora todo. Eligen candidatos en los distintos partidos, particularmente a nivel municipal, ponen dinero, amenazan órganos electorales. Y como ha mostrado el tema de Michoacán recientemente, ¿no? Una vez que llegan al control político, controlan todo lo que opera en una ciudad. Y ahí sí la soberanía, pues sí, efectivamente, ¿no? Porque los cárteles son globales, es decir, ya son empresas multinacionales. ¿Ese sí sería intervención extranjera? Sí, ese sí. Claro. Bueno, pero hoy prácticamente es muy difícil que el tribunal anule una elección por intervención del crimen organizado, precisamente por la determinancia, porque ha sido casi imposible probar que tiene una influencia en los resultados electorales. Pues ya saben, esto es La Billetera, nosotros somos nuestra queridísima Alicia Salgado, el queridísimo Mauricio Flores y Óscar Sandoval, que tuvimos el día de hoy a una amiga de esta billetera. Muchas gracias.